Ok. Yo les compartí unos ejercicios para resolver de este teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a resolver algunos de estos ejercicios aquí para que observemos más o menos de qué trata la teoría que se explica del teorema fundamental del cálculo. Primero, voy a resolver los problemas pares. El primero de ellos dice, no alcanzo a ver. Digamos que es de 1 a 5. La integral de t cúbica de 1 a 5. No estoy seguro si ese es un 5, no alcanzo a distinguirlo, pero lo voy a poner así y lo resolvemos con él. Ustedes lo resuelven con el número adecuado que venga ahí en el problema de la tarea. Nosotros, a la hora de querer evaluar esto, podríamos primero ver cuál es nuestra función f de c. En este caso nuestra función es, voy a ponerlo aquí, f de t igual a t cúbico. ¿Cuál sería la primitiva? ¿Cuál sería la función integral de esto? En primitiva, f mayúscula, sería igual a t cuarta entre 4. ¿Sí? Todo el mundo estamos coincidiendo con esto. T cuarta entre 4 sería la función primitiva, ya que tengo aquí una integración. Si yo derivo f' de t, debo de obtener t cúbico. Recuerden, las integrales aquí me generan una constante. Y a la hora de resolver para esa constante ya tendría un valor. Lo que vamos a hacer ahorita para resolver esto, de acuerdo a esta parte de acá, esta integral, es la resta de las primitivas. Entonces, esta constante, le voy a restar la otra con la misma constante y va a quedar 0. ¿Sí? Entonces, no se preocupen tanto por la constante en este tipo de ejercicios, porque primero lo pongo aquí y luego lo resto con aquella diferencia. Entonces, primero sería mi f de a, mi f de b, perdón, que sería f de 5 menos mi f de a, que en este caso es f de 1. Y aquí nos queda 5 a la cuarta entre 4 menos 1 a la cuarta entre 4. Y ya resolviendo el 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5 son 625. Cuarto. Menos un cuarto. Alguien que me ayude a corroborar si 5 a la cuarta sea 625. No voy a hacer que esté equivocado. Sí, es 625. ¿Ok? 625 cuartos menos un cuarto quedan 624 entre 4. Entonces hacemos esto, 624 entre 4, y me da 156. ¿Ok? Estos ejercicios no son tan diferentes a lo que ustedes ya resolvieron cuando resolvieron integrales definidas. La única diferencia aquí es que estamos marcando con mucha claridad cuál es nuestra función primitiva f mayúscula. ¿Sí? Ustedes acá en otros ejercicios lo hacían directo, ¿no? Hacían integral de y esto me queda integrando, me queda t a la cuarta
4 evaluado de 1 a 5. Eso ya lo hicieron, ¿sí? Ahorita solamente estamos haciendo una etapa en la cual ustedes reconocen que esto se calcula con este teorema fundamental del cálculo, parte 1, parte 2, para encontrar esa integral evaluada en la primitiva. Y esto tiene una aplicación secundaria, ¿ok? Porque nosotros lo que ya habíamos visto con sus integrales, cuando resolvieron la integral por rectángulos, descubrimos que eso es un área. Y esa área está integrada debajo de una curva F entre A y B. Una cosa así recta. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de tener esto tuviera que calcular un área así, con ondas? O con alguna otra forma. Casi no se nota, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pasa que esta ya no es una constante, ¿no? En el eje que está atravesando aquí, que me define un área, sino que es una silueta, que esto sí se podría definir como una función, ¿sí? Otra función, supongamos f de x, que me dé otro extremo de esa área que hay que calcular. Eso se puede hacer. ¿Cómo se representaría? Imagínense que tuvieran igual, ¿no? Un t cuadrada más 3 de t, que va de 0 a x cuadrada. Si se fijan, aquí ya no aplicamos directamente nuestro teorema fundamental del cálculo porque ya no tenemos dos constantes. Tenemos una variable y una constante. Para poder aplicar aquí teorema fundamental del cálculo, yo lo que tengo que observar es que en mis límites, para poder integrar y decir que esto va ahí, tendría que encontrar, primero eso es mi función original. Y lo siguiente es que yo, al derivar esto, si yo quisiera encontrar f' de x, ya no sería directamente la función evaluada en una constante, porque aquí lo que tengo es que esta función evaluada en una constante depende de otra variable. Aquí lo que yo voy a hacer es evaluar mi función en esta otra y multiplicar como regla de la cadena por la derivada de la otra función. Recuerden, es la derivada. La derivada de esa integral que tiene una x en su extremo, la derivada de esa integral es f evaluada en x cuadrada, en este caso es esta, por la derivada de x cuadrada, menos el otro extremo. El otro extremo es con el 0, que sería f evaluada en 0 por la derivada con respecto a x de 0.
¿Esto qué me da? 0, ¿verdad? La derivada de 0 es 0 por 0. Pero por lo que sea, me va a dar 0 y esto se me descarga. Y me va a quedar solamente esta parte. F de x al cuadrado es esta. En vez de t, le pongo x al cuadrado. Está al cuadrado la t. 3. Y la derivada con respecto a x de x cuadrada es 2x. Y entonces esto me quedaría, veamos, 2x que multiplica x al cuadrado es x a la cuarta más 3. Ok, cosas difíciles. Todo esto ya lo habíamos hecho, integrales, integrales definidas, evaluaciones. Lo diferente ahora es que cuando nos pidan la derivada de la primitiva con intervalos que dependen de x o de alguna función, vamos a evaluar por regla de la cadena. Primero una función compuesta por la derivada de la función que estamos evaluando, menos la función compuesta, pero ahora compuesta con el límite inferior, por la derivada de lo que nos están pidiendo evaluar. Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer ejercicios tipo de los que teníamos de tarea para practicar y dar un poco más de claridad. Y luego retomamos, ¿sí? Retomamos algunas dudas. Entonces, el otro ejercicio en la segunda parte del material ya son estas integrales que tienen funciones en los límites de integración. Y yo me voy por el problema que dice f de x. Lo voy a poner como mayúscula, ¿no? Para seguir mi tantito. Esta una de las primitivas. F de x. Es la integral de menos 3 a 5x menos 4 del coseno cuadrado, coseno cúbico de t. Y me piden encontrar la derivada. F' de x. En este caso, recordando, si me piden la derivada de esta función, voy a tomar esta función de aquí y la voy a evaluar en sus extremos, multiplicándola por regla de la cadena por la derivada. Este límite menos en esta parte de aquí nos quedamos que íbamos a evaluar el coseno cúbico, que es la misma función, con este argumento, que es el límite superior, y su derivada. Entonces, aquí la derivada de 5x menos 4 es 5, y lo demás queda igual. Coseno al cubo de 5x menos 4. Y por este otro lado, tenemos el coseno de menos 3,
que es este, por la derivada de menos 3, pero la derivada de menos 3 es 0, entonces eso se nos hace 0. ¿Ok? Y a partir de aquí, este sería el resultado final. Recuerden, esto es, evaluamos la derivada de la función primitiva con los extremos de nuestros límites de integración y la derivada de cada uno de los límites, ¿sí? Aquí siempre se nos va a hacer 0 cuando tengamos constante. Como esta es una constante, no depende de x, se hace 0. Cuando tengamos, dependiendo de x aquí, dependiendo de x acá, entonces sí vamos a utilizar la resta completa, ¿sí? Mientras tengamos una constante, su derivada se hace 0 y esa parte se hace 0. Entonces, voy a hacer una pausa para poder regresar en la misma sesión. Nos desconectamos y nos volvemos